Redondo amenaza al CNE, le exige retirar blindaje al TREP y expertos le recuerdan autonomía e independencia del ente electoral. Partido Liberal designa al diputado Yossi Toscano como sucesor de Ana Paola Hall en el CNE, previo renuncia como legislador y a cargo de elección popular. Toscano agradece confianza y reitera que su compromiso con Honduras está por encima de intereses particulares. Ni un solo voto de Libre para elegir a Yossi Toscano, anuncia Rixi Moncada, mientras el Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras ve con simpatía propuesta liberal. La caminata de oración por Honduras y su democracia obtiene amplio respaldo internacional. Incendio en casco histórico de la ciudad capital que arrasó con emblemáticos negocios de la Tegucigalpa de antaño pudo haber sido provocado. El SAR informa que en 6 meses los hondureños han aportado contributos por el orden de los 53,000 millones de lempiras. Trump aparece en archivo del caso Epstein. Presidenta de México niega drones del narco en la frontera y denuncian hambruna extrema en Gaza. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 23 de julio. Como ven, esta noche retorna Cristina Rodríguez después de unas merecidas vacaciones. Ya lista, Renato. Plenamente cargada de energía profesional, totalmente. como siempre. Me alegro. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. En sesión extraordinaria del Consejo Central Ejecutivo, dirigida desde San Pedro Sula de manera virtual por su presidente Roberto Contreras, se dio a conocer que el diputado Yossi Toscano es el nominado para reemplazar en el cargo a la consejera del CNE, Ana Paola Hall. Los líderes del liberalismo dicen estar en unidad con esta decisión con la que respaldan a su candidato Salvador Nasralla, y en un acto en San Pedro Sula, el presidente del Congreso se refirió a la designación y a la renuncia que aún no llega de Ana Paola Hall. En un punto único y en sesión extraordinaria y virtual, el Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal nominó a petición del candidato presidencial de este instituto político a Yossi Toscano como el posible sustituto de la consejera Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral, una vez que ella presente su renuncia. Pero recordemos que Yossi Toscano viene acompañando al ingeniero Salvador Nasralla desde el PAC, PSH, y es un hombre de absoluta confianza. Aparte de eso, la alta honorabilidad de él no está en ningún momento en tela de juicio. Yossi es un gran hombre y tiene el respaldo del Consejo Central también. Con la nominación surgió una exhortación. Exhortar al Partido Libertad y Refundación, al Partido Nacional, al Partido Salvador de Honduras, el PAC y Democracia Cristiana, para que juntos con el Partido Liberal seamos garantes de la democracia de Honduras. Y por ello no pondrán ningún obstáculo o condición al proceso de sustitución y nombramiento simultáneo del representante del Partido Liberal de Honduras. Y en consecuencia se votará a favor de nuestro candidato nominado. Además, instruyeron a sus líderes a nivel nacional a mantenerse alerta a convocatorias para salir a las calles si no se logra por medios pacíficos que en el Congreso Nacional se acepte la renuncia de la consejera Hall y simultáneamente se efectúe el nombramiento de Toscano en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el presidente del Poder Legislativo indicó que aún no hay renuncia interpuesta. Yo lo que le puedo decir es que si alguien quiere participar para sustituir, en el caso de que se presente una renuncia y que sea aceptada la renuncia, tiene que cumplir los requisitos que establece la ley. Desconozco si los cumple, fíjese, tendría que verlo porque recuerden que hubo una reforma a los requisitos. Hay requisitos que son específicos para los del Tribunal de Justicia Electoral, otros requisitos que son para los consejeros. No me he puesto a pensar porque no estaba en mi radar el nombre de Yossi Toscano. Un ambiente adecuado para que los acuerdos surjan es lo que esperan representantes de diferentes sectores sociales. Creo que debería de existir un ambiente adecuado para poder contar con una votación y no vayamos a quedar trabados en medio de un proceso que, lejos de ayudar,
vaya a complicar un proceso, como repito, de interés. Aquí lo que está sucediendo es que todo el mundo opinamos y pensamos y damos nuestros puntos de vista, pero la realidad se va a ver en el Congreso Nacional. Para mí esto va a terminar siendo, más que jurídico, un arreglo político. Ante la tensión e incertidumbre que ha primado a pocos meses de las elecciones, la expectativa es que en el Consejo Nacional Electoral se prosigan con las actividades encaminadas a lograr elecciones transparentes y limpias. El nombre del diputado suplente Yossi Toscano para suceder en el cargo a la consejera Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral no solo es potable en la bancada del Partido Nacional, también lo ven como una pieza clave para defender la democracia en el CNE. Conociendo las acciones de Yossi, que ha sido un crítico de aquellas acciones malas que ha hecho este gobierno de Libertad y Refundación, vemos que no sería una pieza fácil para plegarse a los intereses del Partido Libre, que es lo que estamos tratando de evitar desde el Consejo Nacional Electoral. Pero no todos piensan lo mismo en el Congreso Nacional. De entrada, el ala de diputados del oficialismo ya adelantó su versión si tienen que aportar sus votos para su elección. La ley es clara y no permite que alguien que ya esté ocupando un cargo de elección popular pueda ser electo para este cargo. El candidato liberal Salvador Narrala, junto al presidente del Consejo Central Ejecutivo, anunció que su único candidato para suceder a la consejera Hall es el profesional del derecho Yossi Toscano. Un camino escabroso, supremamente escabroso, para hacer este cambio en el Consejo Nacional Electoral, y es que la propuesta del diputado y abogado Yossi Toscano primero tiene que pasar algunos filtros a lo interno del mismo Partido Liberal. Y es que son muchos los que sugieren al candidato liberal llevar primero esta propuesta a los que negocian en la sombra en su propio partido, y si pasa ese filtro, probar en el Congreso Nacional. Cualquier candidato que surja, ya sea del señor Narrala o del Consejo Central Ejecutivo, tiene primero que conseguir los apoyos internos del partido, pero además tener el apoyo y los votos de los que negocian en el partido, que son los que al final conseguirán los votos del Partido Libre. Desde la Democracia Cristiana, el candidato Nelson Ávila también tiene una recomendación: asegurar, dice, que el Libre le dará la sustitución y también la rotación en la presidencia del máximo organismo electoral. Tal vez abusando, me permito decirles que no hagan ese paso si no están seguros de dos cosas. Primero, que tienen los 86 votos, y segundo, que allá en el CNE se va a respetar la precedencia institucional, no la precedencia personal, como he escuchado que han... La propuesta de Yossi Toscano ya cuenta con la voluntad de la bancada de su partido, los diputados del ala azul y la mayoría de congresistas del PSH. La pregunta es si Libertad y Refundación al final prestará sus votos para hacer el cambio en el Consejo Nacional Electoral. Ulises Aguirre, Telenoticias. El diputado Yossi Toscano agradeció este día su nominación para asumir el cargo de consejero en el CNE, posteando lo siguiente en sus redes sociales: quiero expresar mi más profundo agradecimiento al presidenciable Salvador Narrala, al Consejo Central Ejecutivo y a la bancada del Partido Liberal, así como a todos los ciudadanos que han mostrado su respaldo. Su confianza y apoyo no solo me honran, sino que representan para mí un motivo de orgullo inmenso. Recibo con humildad y gran sentido de responsabilidad la nominación para asumir el cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral en el presente proceso electoral. Agradezco profundamente la confianza depositada en mí. Soy plenamente consciente del gran trabajo realizado por la consejera Ana Paola Hall, del reto que este cargo implica y del complejo contexto político que atravesamos. Asumo esta nominación con la firme convicción de que mi amor por Honduras está por encima de cualquier interés particular. La candidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, fijó su posición y del partido en torno a la designación del diputado liberal Yossi Toscano como sucesor de la consejera Ana Paola Hall en el CNE. Moncada señaló: hoy atendí invitación del G16 y en 3 horas respondí con claridad y respeto sus legítimas inquietudes sobre mi visión de país y la continuidad de la refundación, que significa un cambio histórico en favor del pueblo.
Al salir me informé de la propuesta de un militante del PSH para ocupar el cargo de consejero del CNE y suplantar a la doctora Paola Hall. Quiero anunciar bien claro ante el pueblo hondureño que en acuerdo con el Partido Libre no se utilizará ni un solo voto de nuestra valiente bancada en el Congreso Nacional para elegir a quién nos va a imponer un fraude más, ordenado por la cúpula del bipartidismo, como en 2013 y 2017. El CNE, por consenso, como manda la ley, debe resolver de inmediato el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP con la remisión directa de las actas, sin manoseo ni adulteraciones. Es delito seguir violentando la ley en el CNE, acotó Moncada. Después de las expresiones de Rixi Moncada, el diputado liberal Marlon Lara afirmó que el tiempo le empieza a dar la razón en el sentido de que Libre no prestará sus votos para elegir un nuevo consejero que ocupe el cargo de Ana Paola Hall, y prueba de ello, asegura, es la campaña que ya iniciaron funcionarios y diputados de Libre contra Yossi Toscano, propuesto por el candidato Salvador Narrala para ocupar ese cargo. Si ya lo están diciendo algunos representantes de Libre, quiere decir que ya tienen alguna línea. Y si esa línea se mantiene, no van a prestar los votos y continúa Ana Paola Hall en el cargo. ¿Y es bueno eso? Para mí sí. De entrada, la dirigencia de Libre adelanta que el diputado y abogado Yossi Toscano no puede asumir ese cargo al ser diputado suplente, una versión que atacan en el Partido Liberal al preguntarse por qué permitieron que una congresista suplente cercana a Luis Redondo jurara como magistrada suplente en el Tribunal de Justicia Electoral sin renunciar y solo presentando un permiso, y el caso de Toscano es similar. Más comedido sobre el caso del diputado Yossi Toscano, esto fue lo que posteó el congresista de Libre Ramón Barrios. Si bien es cierto que la consejera del CNE, Ana Paola Hall, ha puesto a disposición del Partido Liberal de Honduras su actual cargo de consejera, aún no se materializa su renuncia ante la Secretaría del Congreso Nacional. De presentarse la renuncia ante ese poder del Estado, la misma debe ser aceptada con al menos 86 votos. El nominado para sustituir la vacante en el CNE debe cumplir los requisitos que señala la Constitución de la República en el artículo 52 y no tener las inhabilidades que señala el artículo 10 de la Ley Electoral de Honduras. Si el nominado o nominada para suplir la vacante es un diputado o diputada, para poder optar al cargo de consejero o consejera, debe renunciar previamente ante el Congreso Nacional. Y si es candidato a un cargo de elección popular, debe renunciar al mismo ante el Consejo Nacional Electoral. Y será hasta posteriormente de haber presentado y aceptado las respectivas renuncias que procede su elección en el Congreso Nacional con los 86 votos, concluye el congresista Ramón Barrios, que lo tenemos en directo esta noche. Esto va a ser otra polémica en el país. O sea que si renuncia Yossi Toscano, diputado Ramón Barrios, no va a tener ningún problema en el Congreso, en caso que haya voluntad política de recibir el apoyo de Libre para que la propuesta liberal de Toscano se convierta o se materialice en el próximo consejero electoral en sustitución de Ana Paola Hall cuando ella presente la renuncia al Congreso. Buenas noches. Buenas noches, Renato y pueblo hondureño. Yo creo que aquí hay que separar dos cuestiones. Son los requisitos formales que establece la Constitución y la ley electoral. Efectivamente, si bien en este momento el diputado Yossi Toscano tiene la doble condición de ser diputado al Congreso Nacional y también ser candidato de elección popular, que son cuestiones de forma, pues seguramente que su candidatura cuando llegue al Congreso, previamente para ser candidato, debe renunciar, digamos, tanto a su candidatura para ser congresista como a su condición de congresista actualmente. Y una vez aceptadas las renuncias, tanto en el Congreso Nacional como el Consejo Nacional Electoral, él puede presentarse como candidato en el Congreso para suplir la vacante si es que se da la renuncia de la consejera. Esa es una cuestión de forma. Sí. Ahora, yo establezco en el tuit
que efectivamente él necesita para ser electo, para dejar de ser candidato, para ser electo, 86 votos. Sí. Y pasa porque tenga que su bancada cabildear esos 86 votos con todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional. Sí, estoy en este momento viendo un mensaje que ha escrito en redes sociales Salvador Narrala, que lo vamos a poner en pantalla en este momento, Cristina, para leerlo y hacerle la consulta al diputado Ramón Barrios. El actual fiscal general del Ministerio Público de Honduras fue electo en 2021, regidor del municipio de Reitoca. No tenía derecho, según ley, ni siquiera participó en el proceso legal para fiscal y además fue electo por 9 diputados de una comisión permanente en febrero de 2024 y no por 86 votos que manda la ley. La candidata Rixi Moncada fue candidata presidencial a las elecciones de marzo de 2025, siendo ministro de Defensa y jefe supremo de las Fuerzas Armadas que vigilan el proceso electoral. Además de seguir decidiendo como jefa del Ministerio de Finanzas y del consejero del CNE, Marlon Ochoa, que su brazo ejecutor como presidente propone al joven, o como Salvador propone al joven abogado Yossi Toscano, un hombre decente para el CNE. Pondrán todo tipo de trabas porque no quieren que haya gente anticorrupción que evite los habituales fraudes. Bueno, lo que nos está diciendo el diputado Barrios, que si se sigue el procedimiento de ley y se cumplen con los requisitos que ya dice la ley, es el primer paso, pero que después debe haber negociación y consenso político para que Toscano pueda recibir los 86 votos, mayoría calificada, para ser electo como consejero electoral. En otras palabras, me está diciendo que primer paso es cumplir con la ley. Exacto. Segundo, que porque necesita al menos 4 votos de libre, si es que todo el resto de bancadas votan a favor de él, necesita al menos 4 votos de libre Toscano para que sea electo consejero electoral propuesto por el Partido Liberal. ¿Es lo que me quiere decir, Ramón? Es correcto. Los requisitos formales, si él renuncia, se van a dar. Correcto, y él pasa a ser formalmente candidato. Pero hay un requisito sustantivo, y es que él necesita obligatoriamente tener 86 votos. Con eso necesita el apoyo de nuestra bancada, del Partido Libertad y Refundación. Y entonces usted pasó, digamos, y se ha fijado la posición a través de nuestra candidata. Nuestra candidata Rixi Moncada ha establecido claramente, en consonancia con la coordinación del partido, cuál es la posición de nuestra bancada. Podemos negociar, sí, pero la negociación pasa porque no se repita el fraude de las elecciones del 2013, del 2017, porque si un candidato que pretende ser consejero va a pasar por encima de lo que establece el artículo 279 de la divulgación del TREP con intervención humana, cuando nuestra bancada, cuando nuestro consejero ha establecido que eso no existe en la ley, pues no va a tener nuestro apoyo, por lo menos en el Congreso Nacional. Ahí está el problema, pero es la propuesta del partido. ¿Y por qué tendrían ustedes que imponerle lo que tiene que hacer Yossi Toscano en el escenario que fuera electo? En el escenario de que es la propuesta del Partido Liberal para que lo represente en el CNE. ¿Por qué tiene que imponerle libre lo que tiene que ir a hacer? Ese es el puntito del debate y como así hemos debatido siempre con el diputado que está en pantalla, Ramón Barrios, así solo pregunto. ¿Y por qué libre tiene que delinearle a Yossi Toscano lo que debe hacer en función de las estrategias del Partido Liberal? No es una imposición, es el posicionamiento, digamos, de nuestra bancada, en función que eso lo estamos haciendo en este momento con el Pleno del Consejo, es decir, por nosotros que siga la doctora Ana Paola Olo, pero nosotros seguimos sosteniendo un posicionamiento a través de nuestro representante, el licenciado Marlon Ochoa. Lo estamos haciendo ahorita.
sea, ni siquiera estamos considerando, digamos, la propuesta porque no tenemos la renuncia de la doctora Ana Paula Hall. Y ese es el posicionamiento del partido en este momento con este pleno. Pero yo he estado leyendo, diputado Barrios, que la mayor parte de países en América Latina revisan los procesos tal como lo decidieron el 15 de junio Cossetti y Ana Paola, que solo son 3 países en América Latina y los más antidemocráticos que no revisan. No, y fíjese que yo tengo que hacer una corrección ahí. Si es que nosotros no estamos en contra de la intervención y de la revisión humana. Ese no es el problema. Pero posterior a la transmisión. Es que la ley establece que esa revisión, esa intervención humana, solo puede hacerse para el conteo final, pero no para la divulgación del TREP. Creo que allí está la cuestión del asunto. Esto de que solo lo hace Cuba, Nicaragua, es que la ley ya lo establece en nuestra ley electoral, que sí hay intervención humana, pero para el resultado final. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo que haya intervención humana, sino en qué momento se hace. Y ya el artículo 279 establece que para la divulgación del TREP no debe haber. Ok, y entonces para que Libre le dé los votos al Partido Liberal en la propuesta de Yossi Toscano, Yossi debería comprometerse con la bancada de Libre a algo específicamente. Y más allá de que Yossi lo haga, primero hay que esperar si la doctora Ana Paola va a presentar su renuncia, porque hasta este momento, se lo puedo decir con convicción y con conocimiento, no tenemos esa renuncia. Entonces nosotros seguimos sosteniendo que en este momento se puede convocar a pleno por este pleno, y nosotros vamos a seguir sosteniendo nuestro posicionamiento jurídico como lo ha hecho el licenciado Marlon Ochoa. Bueno, todo parece indicar que esto no se va a resolver, y voy a utilizar un término muy catracho, desatascar si no hay negociación política. Da la impresión que si no hay negociación política, esto no se desatasca. Diputado Barrios, como siempre, yo le agradezco su gentileza con nosotros para intervenir y expresar sus puntos de vista. Siempre es un honor intervenir con ustedes, Renato. Buenas noches. El padre Melo dice, si hay voluntad política, esto se resuelve. Y yo agrego, pero voluntad política sin negociación política nos va a mantener estancados. Primero creo que no hay voluntad política para superar este problema si no hay negociación política, desgraciadamente. Así funcionan las cosas en Honduras, más allá de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Cada quien anda defendiendo sus propios intereses personales, sectarios y políticos. Así es el país. Así muy difícilmente Honduras salga de este subdesarrollo. Bueno, Qué oportuna la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Miren ustedes qué mensaje tan reflexivo, inteligente y adecuado a la coyuntura actual. La presidenta del COEP, Anabel Gallardo, envió este día un claro mensaje en medio de la incertidumbre que genera el panorama político electoral de Honduras. Hoy se debate el empleo de Ana Paola Hall y claro que es importante, pero no podemos de olvidar los miles de hondureños que no tienen empleo o viven con el miedo de perderlo. Honduras no puede esperar más. El empleo debe ser prioridad nacional. Bueno, y sobre la reunión de la candidata presidencial de Libre con el G16 este miércoles, Rixi Moncada resumió que les ha transmitido tranquilidad a los diplomáticos que habrá elecciones el 30 de noviembre y además agregó que la crisis del CNE es una estrategia de desestabilización similar a la del 2009 y pidió a la consejera Cosette López que convoque a pleno porque ahí están los 3 consejeros. En la reunión que duró al menos 3 horas, la presidenciable oficialista Rixi Moncada aseguró que una de las preguntas de los embajadores de los países del G16 fue sobre la crisis en el Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, Moncada afirmó que se fueron tranquilos con el mensaje que transmitió, que en Honduras el 30 de noviembre habrá elecciones libres, justas y transparentes. Acompañamos el llamado y el pedido de la presidenta de la República de Honduras en el sentido de garantizar como presidenta, primero, que el país desarrolle el proceso electoral libre, limpio y democrático. Segundo, garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y tercero, hacer el llamado enérgico a los sectores involucrados para poder avanzar en la organización del proceso electoral. Asimismo, luego de la reunión con el G16, Moncada brindó declaraciones y fue consultada sobre la solución al conflicto del CNE e indicó que la consejera Ana Paola Jola aún no ha renunciado, por lo que exhortó a la presidenta del órgano electoral, José López, a que convoque y que se apegue a la ley. ¿Por qué no convoca a sesión si ahí están los 3 consejeros propietarios? Que convoque a sesión. Hay que hacer un proceso electoral responsable. Hay que garantizarle a la ciudadanía que el domingo 30 van a haber elecciones. Por favor, después no vayan a andar culpando entes externos de lo que no son capaces de hacer desde el Consejo Nacional Electoral. La presidenciable sostiene que se debe eliminar la revisión humana de las actas electorales previo a la transmisión de los resultados electorales preliminares. Además, cuestionó que en realidad lo que existe en el CNE es una estrategia de desestabilización, al igual como ocurrió en el 2009, y que son los mismos responsables, recordó. ¿Qué es lo que pasa con el Consejo? No es que les queda grande la camisa, no les queda grande la camisa. Es que aquí en este país nadie lo dice, por supuesto no lo dicen en esos foros que hay en todos lados, pero lo que está pasando es que la élite, la oligarquía de este país, las 10 familias y los 25 grupos económicos están llevando adelante un proceso de desestabilización, un proceso de violencia. Son los mismos responsables impunes del golpe de Estado. Por último, manifestó que el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, es el último presidente liberal de la historia de Honduras y que fue separado del poder en el 2009 tras proponer una cuarta urna para una consulta popular, la cual había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia del momento. Bueno, miren ustedes, si es tan grave, si es tan gravísimo la nueva variante de la COVID, no nos han comunicado la gravedad del mismo, o de la misma, de la variante. Pero hace unos minutos, Gobernación, Justicia y Descentralización está informando que en virtud del acelerado y sostenido incremento de enfermedades respiratorias altamente contagiosas que afectan a toda la población como el SARS-CoV-19, se ha dispuesto que todas las dependencias del gobierno central, instituciones descentralizadas y desconcentradas, de igual forma, aquellas sujetas a regímenes especiales como Banco Central y Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pasen a la modalidad de trabajo los días jueves 24 y viernes 25 de julio de 2025. Sí, a la modalidad de teletrabajo, es decir, que no se hagan, que no hagan presencia física los trabajadores. 24 este jueves y viernes 25. Van a trabajar, pero de sus casas, los empleados públicos que trabajan en el gobierno central, en las instituciones descentralizadas y desconcentradas. De igual manera, los trabajadores del Banco Central y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Bueno, miren, este comunicado nos agarra de sorpresa a todos, porque yo sé que está la nueva variante de la COVID, Frankenstein, pero no me imaginaba que era tan grave el asunto que las dependencias del gobierno central y algunas instituciones descentralizadas van a hacer teletrabajo. Los empleados van a hacer teletrabajo a partir de este jueves. La parte toral, por favor, los primeros
Los primeros 4 párrafos, Cristinita. En virtud de ello, se ha dispuesto, como lo mencionaba Renato, de esta variante, que todas las dependencias del gobierno central, instituciones descentralizadas y desconcentradas, de igual forma aquellas sujetas a regímenes especiales como Banco Central y Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pasen a la modalidad de teletrabajo los días jueves 24 y viernes 25 de julio del 2025, conservando sus titulares la potestad de determinar el equipo mínimo con presencia en cada institución. Se exceptúan de esta medida las instituciones vinculadas a seguridad, emergencias en atención médico hospitalaria, oficinas de atención al ciudadano existentes en cada Secretaría de Estado, así como aquellas que, en base a calendarización previa, deban atender citas o emitir documentos urgentes en estas fechas, quienes quedan laborando en sus horarios habituales. Se recomienda a la población en general retomar el uso de mascarillas en edificios y espacios públicos, lavado frecuente de manos o uso de desinfectantes, evitar concentraciones masivas en espacios reducidos y acudir a centros de salud en caso de presentar cuadros sintomáticos de enfermedades respiratorias. Justamente con esta noticia que estamos divulgando me escribe un general de las Fuerzas Armadas, que no voy a decir por seguridad de él si está en retiro o en condiciones de retiro, o en condición de retiro. Y yo no quiero sembrar incertidumbre en Honduras, porque todos queremos elecciones el 30 de noviembre y en buena lid. Pero me dice, me acaban de pasar la información de que se reunió la ministra de Salud con la vice y próximamente Copeco va a declarar emergencia nacional por el nuevo brote de COVID. Serán prohibidas todas las marchas y reuniones para evitar la contaminación de los participantes. Una coartada más para impedir la demostración de fuerza y el rechazo del pueblo hondureño al gobierno y la candidata de Libre. Recuerden que el 16 de agosto las iglesias han convocado a una caminata. Y el general que digo, no voy a decir si está en condición de retiro o es un general en plena actividad actualmente el que me envía esta información, y lo hago por su seguridad, que empieza a interpretar que esta decisión puede ser la justificación para que cuando se acerque la caminata de las iglesias, justamente el gobierno llegue a una posición más extrema, en el sentido que para evitar contagios se le restringe a la gente caminar. Mi intención no es sembrar incertidumbre, simplemente es en base a la libertad de expresión que tiene toda la gente de divulgar su pensamiento, que yo lo hago. Porque no sabíamos que estaba tan grave la situación. Sí, con esta no sabía comunicado, que estaba tan grave, sí, gravísimo el asunto de Frankenstein, que el gobierno está convocando a los trabajadores del gobierno central y algunas otras entidades a hacer teletrabajo el jueves y el viernes. Y hay alguna gente, por la situación política que vivimos, que empieza a pensar que puede ser una justificación como para hacer lo mismo en la fecha 16 de agosto, cuando las iglesias han convocado a una caminata, e impedir que se reúnan en las calles a manifestarse para que tengamos elecciones limpias, transparentes, honestas, y que gane quien concite la voluntad popular del pueblo, y no lo que haga la intervención humana o las máquinas digitales. En otra información, en educación financiera le ofrecemos algunos pasos a considerar para gestionar adecuadamente su sueldo a fin de que le permita mantener un futuro seguro. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Conozca sus ingresos y gastos. Lo primero que debe hacer es tener una visión clara de sus ingresos y gastos. Registre todos sus ingresos mensuales, incluyendo su sueldo. Luego, anote todos sus gastos. Esto le permitirá entender dónde se va su dinero y encontrar áreas
donde puede reducir gastos. Haga un presupuesto mensual que se acople a su sueldo. Una vez que tenga un panorama completo de sus ingresos y gastos, es hora de crear un presupuesto realista. Establezca límites para sus gastos en diferentes categorías y asegúrese de no gastar más de lo que gana. Aproveche mejor su tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta valiosa si se utilizan de forma responsable. Opte por el pase a cuotas para hacer frente a sus compras sin comprometer su presupuesto mensual. Y ya la gente te comienza a preguntar, ¿y las escuelas? Renato, se preguntan. ¿Colegios? ¿Dónde se concentran más los jóvenes, los niños? Hay más riesgo. Pasa? Hay más riesgo. Hay más riesgo, pero no solo es el gobierno central y algunas dependencias. Y algunas otras dependencias. Pero ya la gente con todo derecho comienza a preguntarse, ¿y las escuelas? No, las escuelas no. Y ahí hay más riesgo. Y de repente ahí hay más riesgo, pero las escuelas no. Todos a clases presenciales este jueves. El presidente del Congreso Nacional sigue metiéndole más crispación al proceso electoral de noviembre. En su último discurso amenazó a las autoridades del CNE con procesos penales si no revierten el blindaje puesto al TREP en los pliegos de licitación. Y desde la oposición política y los expertos electorales le recuerdan que el CNE es un ente autónomo e independiente con rango constitucional. Cuestionan su bagaje jurídico y le dice que su labor principal es legislar y abrir el Parlamento para sesionar. Es nula e implica responsabilidad de acuerdo al artículo 321 de la Constitución. Parece que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está acostumbrado a los mensajes intimidatorios, luego que prácticamente ordena a los consejeros del CNE a revertir la decisión que fue aprobada en el Pleno para la revisión de las actas electorales con inconsistencias previo a la transmisión de los resultados electorales preliminares y advierte que están incurriendo en responsabilidad penal. Ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir con órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito de acuerdo al artículo 322 de la Constitución. En este análisis está el punto de fondo del problema para poder revertir esta decisión ilegal por violentar la Constitución de la República. Las decisiones del Consejo Nacional, según el artículo 20, son de ejecución inmediata. No es como el Congreso Nacional que una sesión se tiene que ratificar en una próxima sesión, sino que son de resolución inmediata y no es permitido, no se puede permitir que un poder del Estado quiera intrometerse en el Consejo Nacional Electoral. En su análisis jurídico, Redondo indicó que el CNE usurpa funciones legislativas al reglamentar a través de los pliegos del TREP que se verifiquen las actas electorales previo a la divulgación de los resultados. Pero de acuerdo al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, Redondo está equivocado en su análisis, ya que el CNE es autónomo e independiente y no recibe órdenes de un poder del Estado. Bueno, esto es grave, esto es atentar contra el cronograma electoral, es atentar contra la autonomía del Consejo Nacional Electoral y es atentar contra la misma elección. Casi está diciendo desde el gobierno que hay que perseguir, callar y acusar a las consejeras y sobre todo a José López y está dándole instrucciones y órdenes a otras instituciones del Estado. El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Godofredo Fajardo, aseguró que esos mensajes de Redondo solo demuestran su actitud dictatorial y explicó que se le olvidó desde que asumió el Congreso de manera irregular el respeto a la ley. Muy lamentable, triste estas actitudes propias de un dictador, de una persona soberbia. Él debe ser más respetuoso de la ley, de la institucionalidad en el país. En Libertad y Refundación defienden su posición. La candidata presidencial Rixi Moncada es del criterio que la posición de titular del Legislativo responde al llamado de la población que observa que el bipartidismo prepara un fraude a través de la verificación de las actas electorales previo a la divulgación de los resultados preliminares. El bipartidismo entró en conflictos porque quieren un mecanismo para imponer un fraude y hubo una opinión que les dijo, no, eso es ilegal y entonces están emproblemados por eso. Con la posición del Legislativo se disminuyen los escenarios o actores que pueden contribuir para la solución del conflicto en el CNE y que tiene paralizado el trabajo para las generales del 30 de noviembre.
El exdiputado y exvicepresidente del Congreso Nacional, Felicito Ávila, aseguró que el actual titular del Legislativo, Luis Redondo, ha convertido a ese poder dependiente del Ejecutivo al ir en contra de lo que dice la Constitución y utilizarlo para favorecer a un determinado partido. Un poder del Estado que se impone para favorecer a determinado partido, y eso es parte de las circunstancias administrativas que repercuten duramente, y nadie quiere reconocer que no nos van a apoyar en ningún segmento político nacional e internacional si no damos nosotros garantías de respeto a la ley. El excongresista del Partido Demócrata Cristiano reaccionó de esa manera al ser consultado por el último análisis jurídico de Redondo, que pide al CNE que revierta la verificación de las actas electorales con inconsistencias previo a la transmisión de los resultados electorales preliminares. Caso contrario, estarían incurriendo en delitos penales. El país se prepara para una gran movilización ciudadana organizada por la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal, que han convocado a una caminata de oración por el país como un llamado a la paz, la unidad, la justicia y la esperanza nacional. Don Ricardo Castillo y doña Miriam Martínez están convencidos que el llamado de las iglesias es oportuno para lograr un proceso electoral en paz y transparente. Pero para mí sí está bueno la iniciativa que tienen, ¿verdad? Y que ojalá que yo lo más que pido es de que para estas próximas elecciones que vengan, que todo sea en paz. Que tengamos convicción, no importa el color político que sea, que lo hagamos con paz y que lo hagamos de acuerdo a la conciencia. Ver a la persona por las capacidades que tiene y no por un color político. Ese entusiasmo de los hondureños ante el llamado de las iglesias tiene que ver, según los analistas, porque es la institución en que los hondureños más confían. Según el Latinobarómetro, el 73% de la población confía en la iglesia. Que la aceptación que se tiene de esta marcha, que no tiene ningún tinte o afiliación política partidaria, sino que una jornada de oración por la democracia, se ve pertinente, y precisamente en el contexto que nos encontramos, la población hondureña tiene esa aceptación precisamente para poder garantizar un proceso que, más allá de ser justo y transparente, también goce de una certidumbre. La movilización no es una protesta, sino una manifestación de fe y amor por la patria, en un tiempo en que muchos claman por justicia y paz y reconciliación. Esa iniciativa ha sido reconocida y anunciada por el Vaticano y por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Ese es uno de los factores sociales, de los 4 factores sociales fundamentales en el eje central de una sociedad. En el caso de la sociedad hondureña, tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica y diferentes iglesias que de repente no se aglutinan, forman parte de esa fe extensa que tiene y del cual goza el pueblo hondureño, su libertad de culto como tal, y es indiscutiblemente uno de esos puntos de acuerdo donde el hondureño encuentra cohesión social. Con esta caminata, las iglesias envían un poderoso mensaje dentro y fuera de las fronteras, que en Honduras hay esperanza porque Cristo está presente. Coincide la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica de Honduras. La convocatoria es para el 16 de agosto. La cita ha tenido mucha aceptación. Según los analistas, es por la credibilidad que tiene la institución en el país. Mario Landa, Telenoticias. Bueno, ojalá que no se agrave este asunto de la variante de la COVID, Frankenstein, porque existe el riesgo, por lo que estamos viendo, de que haya una decisión de evitar esta caminata. En otra información, la encargada de negocio de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Annie Colin Hoy, visitó la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde se reunió con el general de división Roosevelt Hernández. La delegación diplomática estadounidense también la integró el agregado de defensa, el coronel Miguel A. González, y el asesor político militar, Joe Durán. Detalla la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y agrega que se abordaron temas sobre cooperación bilateral relacionados con educación, inteligencia militar y equipamiento de las Fuerzas Armadas.
El encuentro reafirma el compromiso y respeto irrestricto de las Fuerzas Armadas con el cumplimiento de sus funciones constitucionales y su participación en el proceso electoral del próximo 30 de noviembre. Además, en tareas de combate al narcotráfico esenciales para la seguridad nacional y regional. Honduras y Estados Unidos mantienen estrecha relación bilateral a través del apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, acantonada en Palmerola, Comayagua, con acciones conjuntas en el Caribe hondureño contra el narcotráfico transnacional y con esfuerzos compartidos en preservación del medio ambiente. Bueno, nos está llegando una reacción de la presidenta Xiomara Castro. Así es, Renato. En relación a garantizar el proceso electoral y el rol de las Fuerzas Armadas. Como nos está llegando hace algunos segunditos, preguntamos a la producción si tenemos ya procesado esta noticia corta para divulgarla ahora mismo. Que dio las declaraciones justo en una inauguración de la remodelación del Instituto José Manuel Díaz Palma en el municipio del Porvenir, Atlántico. ¿Qué es lo que ha dicho la presidenta? La presidenta ha asegurado que se van a garantizar elecciones limpias el próximo 30 de noviembre. Defendió a las Fuerzas Armadas que están garantizando también que las elecciones. Tenemos ahí el video y este miércoles la presidenta Xiomara Castro inauguró la remodelación del Instituto José Manuel Díaz Palma en el municipio del Porvenir, Atlántida, y también inauguró la oficina regional del Instituto de Conservación Forestal. En este evento, Castro Sarmiento aprovechó a pronunciarse del ruido electoral y defendió a las Fuerzas Armadas que están garantizando que las elecciones del 30 de noviembre sean limpias. La voluntad y el esfuerzo que estamos realizando, y no solamente el esfuerzo, sino que también nuestras Fuerzas Armadas de nuestro país están garantizando que ese proceso electoral sea limpio, transparente, y que eso nos permita entonces lograr la alternabilidad del poder y especialmente de la presidencia de la República. Esa garantiza a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en nuestro país. Lo que falta es que el bipartidismo se ponga de acuerdo, que deje de maniobrar para alterar este proceso electoral. La mandataria presumió que el concepto de refundación también incluye la transformación en las escuelas y de los maestros, pero que no puede detenerse y la candidata oficialista Rixi Moncada debe avanzar en el plan. Y atentos porque después de la pausa comercial comienzan las sospechas que el incendio ocurrido en el casco histórico de la capital pudo ser provocado para construir estructuras más modernas. Pero antes, Chava, un emprendimiento que es una iniciativa que conquista el paladar de los tocoenses por sus famosos raspados de diversos sabores y colores, es nuestro emprendedor de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Chava es un emprendimiento que le ofrece los deliciosos raspados de diferentes sabores y surge en Tocoa, departamento de Colón, por la familia Hernández con el deseo de salir adelante. Con la actitud, amor y deseo de querer hacerlo, lo puse en práctica con mis hermanas y pues aquí estamos ofreciéndoles variedad de bebidas artesanales, las cuales ustedes pueden venir a Chava a degustar de ellas. Todo elaborado en casa. En Chavas hay 3 emprendimientos en uno, en donde la madre ofrece un producto, el padre ofrece otro, lo mismo que la hija, y todos se complementan unos con otros. Tenemos 3 emprendimientos en uno, lo que es Chava, como su raspado, la fresa con crema, la fresa y mango explosiva, el famoso pijacito. También mi emprendimiento es el de los jugos naturales, 100% naturales. Tenemos una gran variedad de jugos. Y también el emprendimiento de mi hija, que las micheladas, y su nombre de su microempresa de mi hija es Pinches Miches. Aquí llegan personas de todas las edades a degustar los distintos productos que le ofrecen 100% natural, en especial los raspados. Tenemos clientes que han venido por todos los sabores, a disfrutar cada uno de los sabores en diferentes días,
porque dice yo quiero probar todo lo de Chava me gusta. Pueden encontrarlo en las distintas redes sociales como Chava o llamar al teléfono 98 81 44 85. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Luego que los bomberos denunciaran que su trabajo para apagar el incendio de este martes en el centro de la ciudad se había complicado por la ausencia de hidrantes en buen estado, el alcalde capitalino manifestó que ese ha sido un problema histórico, pero que respondieron suministrando el líquido a través de cisternas de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento. Hay situaciones que en la capital se han abandonado por años y años. Y el tema de los hidrantes ha sido uno de ellos. Hemos venido restaurando la posibilidad de los hidrantes donde hay zonas de altísimo riesgo, sobre todo en tema de incendios en la parte forestal. Hubo algún incidente ayer que evitó y comprometió el uso de los hidrantes del centro. Estado colapsados por años, pero eso no nos hizo quedar de brazos cruzados. Nuestra obligación es dotar de agua a los bomberos, estar presto en emergencia. La maraña de cables eléctricos en la zona fue otro problema que puso en aprietos a los apagafuegos. Y ante la promesa de crear un sistema de cableado subterráneo, el alcalde informó que realizan los análisis técnicos del proyecto. Tenemos un proyecto para eso. Es un proyecto muy interesante, estamos revisando alguna parte legal también. Esos proyectos son bien caros, pero estoy seguro que le traen una gran transformación a las ciudades. Tenemos un proyecto pensado junto al sector privado, con la Cámara de Comercio. Ya hemos trabajado algunos estudios para poder aterrar todo lo que es la parte de cablería y con eso embellecer la ciudad, lógicamente. Es un proyecto que tenemos en pie y que lo vamos a ejecutar una vez que tengamos resultados técnicos, financieros y legales para poderlo acometer. La sospecha que el incendio ocurrido en el casco histórico de la capital, que arrasó con emblemáticos negocios de la Tegucigalpa de antaño, pudo ser provocado para construir estructuras más modernas, ha disparado la alerta entre antropólogos e historiadores, mientras el edil capitalino anuncia una restauración de los históricos locales, pero con cambios buscando modernizar el centro histórico. Pueden haber malas intenciones cuando se producen estos siniestros de querer, ¿verdad?, demoler. Esa sospecha de las autoridades del Instituto de Antropología e Historia sobre las posibles causas del incendio ocurrido este martes en el centro histórico de la capital genera alarma, al considerar la posibilidad que el siniestro haya sido provocado con la intención de destruir las emblemáticas edificaciones para construir locales más modernos. No necesariamente de los propietarios, incluso pueden ser hasta vecinos, ¿va?, que quieren hacer construcciones grandes. Y sí hay un poco de falta de conciencia. Aunque originalmente se informó que en la comuna planteaban la probabilidad de derribar en su totalidad los restos de las edificaciones incendiadas, este miércoles el edil municipal aseguró que trabajarán interinstitucionalmente para restaurar los históricos edificios, aunque dejó clara la necesidad de realizar cambios y modificar la normativa buscando modernizar el casco histórico de Tegucigalpa. Se hizo una evaluación con los ingenieros estructurales para determinar qué parte había que demoler por temas de seguridad y qué parte se podía preservar. Recuerde usted que hay regulaciones especiales para las construcciones en el centro histórico de la ciudad. Yo creo que eso hay que normarlo, hay que cambiarlo, porque no podemos dejar tan limitado la inversión en el centro histórico. Este historiador explicó que a través del tiempo en el país se han perdido muchos inmuebles de inmensa riqueza histórica y antropológica por las acciones malintencionadas de algunas personas. Espera que en esta ocasión no se repita esa historia. Se ha debido fundamentalmente a la acción humana, a veces con visiones de la modernización, de cambios o visiones puramente economicistas que esto ha sido lo que ha generado precisamente la destrucción del patrimonio. De su lado, los bomberos informan que aunque originalmente el llamado de socorro hecho a las líneas de auxilio reportó la explosión de un chimbo de gas, serán las investigaciones las que determinarán las causas del incendio. Desde que el siniestro se estaba dando, se empezó a hacer la investigación de la causa o qué fue lo que escucharon, vieron y este tipo de situaciones. Ya el departamento de DIPRESEIN o OXI ya tiene bien avanzada lo que es la situación de investigación de este incendio, también las causas y también cuáles son las debilidades que quedó en la estructura. Mientras se espera el dictamen final del Departamento de Prevención e Investigación de Siniestros del Cuerpo de Bomberos, los entendidos llaman a la ciudadanía a tener más conciencia sobre el valor de los inmuebles patrimoniales del país y pidieron particularmente a las autoridades procurar la restauración de las edificaciones históricas antes de derruirlas y lanzarlas al olvido.
En otro tema, el Instituto de la Propiedad sigue sin resolver el problema de las placas vehiculares y los usuarios tienen que acudir a las imprentas donde las venden a 800 lempiras si son de aluminio o a 300 lempiras si son de PVC. El nuevo titular del IP, Francisco Bocanegra, dijo que las nuevas placas estarían listas en diciembre de este año, pero la licitación no ha iniciado y el proceso tarda al menos 6 meses. Ante la falta de placas oficiales, los propietarios de vehículos están recurriendo a las imprentas, donde las venden a 800 lempiras las de aluminio y 300 las de PVC, aunque esto es ilegal. Pero el Instituto de la Propiedad no da respuestas desde el 2023. El IP no da respuestas y para tener más seguridad al momento de caminar en la calle, pues, entonces es necesario ya las placas. Urgen. La impresión por cuenta propia representa un doble gasto porque el Estado cobra las placas al momento de pagar la matrícula. El nuevo secretario ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra, anunció esta semana que podrían estar listas en diciembre o en enero próximo, pero no lo presupuestaron y el proceso de licitación tarda al menos 6 meses. Es muy probable que el gobierno actual termine sin que tengamos placas vehiculares en una gran cantidad de vehículos en este país. Todos sabemos que es un tema que se politizó porque significa que el gobierno no está asumiendo las funciones para las cuales nosotros pagamos impuestos. Si lo hace en finanzas, debe aprobar una modificación presupuestaria y como el proceso trascenderá a otro gobierno, debe ser aprobado en el Congreso. Esto tendría que ir a aprobación del Congreso Nacional porque así lo establece el artículo 205, numeral 19 de la Constitución de la República. Sin embargo, si nos vamos más allá, es un problema de planificación, un tema de prioridad, porque sabiendo que se tenía que hacer una licitación, ¿por qué esperar a llegar a estas alturas, estar en crisis, para buscar hacer un proceso de contratación? El incumplimiento solo refleja la falta de voluntad ante un tema de seguridad nacional, pues los carros sin placas propician la comisión de delitos. Es que no han tenido voluntad y hasta ahora que se miran presionados por la población y por el asunto del año electoral para decir que están cumpliendo, están anunciando ello, pero sencillamente es una promesa que creo que no la van a poder cumplir por los tiempos que quedan. Son alrededor de 500,000 vehículos entre carros y motocicletas que circulan sin placas en el país. Miren, atentos porque tenemos un problema serio de varias familias hondureñas. Marina Mercante informa que mantiene activos mecanismos de búsqueda del barco pesquero Lucky Lady. Y es que la angustia y desesperación está realmente afectando a familiares de 18 pescadores que han desaparecido en alta mar en el Caribe hondureño. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder de Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. En los primeros 6 meses, la recaudación de impuestos creció 4.5%, informó la directora del Servicio de Administración de Rentas, detallando que las empresas y personas naturales pagaron más de 53,000 millones de lempiras al mes de junio. Con el cierre del primer pacta, que llamamos nosotros, del primer pago a cuentas, recaudamos acumulado ya más de 53,000 millones de lempiras. Solo nominalmente eso implica un 8.8% más que el año pasado y en variación real más del 4.5%. Nosotros estamos contentos porque solo en rentas logramos más de 29,000 millones ya acumulados al mes de junio. Ríos estimó que cumplirán la meta de más de 107,000 millones de lempiras, principalmente en impuestos sobre la renta y sobreventas, dinero que se utiliza para financiar el pago de salarios, deuda pública y obras del gobierno.
Honduras está entre los países menos competitivos de la región centroamericana debido a la informalidad laboral, bajo crecimiento, vulnerabilidad climática y escasa innovación, según el Boletín Competitivo Regional del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En 2024, Centroamérica y República Dominicana alcanzaron un Producto Interno Bruto de casi 500.000 millones de dólares. Crecimos un 2.8% según datos de la CEPAL. República Dominicana y Guatemala fueron los que más aportaron al Producto Interno Bruto de la región. Honduras, junto a El Salvador y Nicaragua, aportaron apenas entre el 4 y el 7% del total. Esto nos obliga a trabajar cómo dinamizar nuestras economías desde adentro. El COEP destaca que según el informe Germanwatch 2024, de forma alarmante, Honduras destaca como el país más vulnerable de la región y el tercero a nivel mundial por su exposición a huracanes e inundaciones que causan pérdidas socioeconómicas recurrentes. Por esta razón aumenta la migración y eso ha convertido a Honduras en el segundo país que más depende de las remesas. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La próxima semana termina la nueva prórroga del gobierno estadounidense para la entrada en vigencia de los aranceles, por lo que sigue la incertidumbre si a Honduras le impondrán el 10% anunciado en abril y hasta un 25% a las partes de vehículos, informó el secretario de Desarrollo Económico. Y estamos siempre en la incertidumbre. Bueno, eso para nadie es desconocido, de que es un tema que nos tiene a nosotros pendientes. Queremos que nos eliminen también ese 10%, eso nos da mayor competitividad y mayor espacio para que venga inversión a Honduras. Queremos que nos elimine la amenaza de un 25% sobre las partes de vehículos. Eso también nos pondría en una capacidad de mayor competitividad porque sin aranceles más bien Honduras se vuelve un espacio muy propicio para la inversión. Cerrato espera que los acercamientos que tuvieron con funcionarios estadounidenses en junio pasado hayan servido para cambiar la postura de la administración Trump sobre imponerle aranceles a Honduras, porque es un tema crucial para la inversión, las exportaciones y la generación de empleos. La Dirección General de la Marina Mercante informó este miércoles que mantiene activos los protocolos de búsqueda y rescate de la embarcación pesquera Lucky Lady, desaparecida desde el pasado domingo en aguas del Mar Caribe con 18 tripulantes a bordo. El propietario y el capitán del buque, que fue precisamente el día anterior. Sin embargo, ellos agotan ciertas instancias y nos comunican ya cuando pasa un tiempo estimado que ya no tienen ninguna comunicación con el buque. Estamos en constante comunicación precisamente con la Autoridad Marítima de Colombia, de Caimán y de Jamaica. Por ser aguas hondureñas, ahorita estamos realizando esta búsqueda con la Flota Pesquera Nacional. Tenemos el buque Big Ocean, que anda haciendo este barrido, que es propiedad del mismo armador o propietario de Lucky Lady. Assad detalló que hasta el momento han encontrado una boya y un balde en las cercanías de los bancos de pesca Rosalinda, situados a 269 kilómetros del Cabo Gracias a Dios, zona donde han centrado la búsqueda por ser el último lugar donde se comunicó la nave. Al menos 18 pescadores se encuentran desaparecidos en alta mar frente a la región de La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. La noticia ha sumido en la desesperación a decenas de familias que claman por respuestas y ayudas urgentes en busca de sus seres queridos. Estamos pidiéndole ayuda al gobierno para que sea él quien pueda ayudarnos y enviar las personas que puedan ir allá, lo que es ayudarles a la búsqueda, porque allá hay varios capitanes, varios compañeros que están ellos allá buscando, pero ellos dicen de que allá no ha llegado ni lo que es la Fuerza Naval, ni por mar, pues ni por el aire. La angustia de los familiares y vecinos en el sector de Río Coco, Balfate, de donde son originarios casi la mayoría de la tripulación a bordo, es cada instante momentos de angustia, aseguran. Porque la angustia va creciendo cada día que pasa, se van muriendo las esperanzas. Ellos, la última contacto que tuvieron con ellos fue como a las 12. El sábado 19 a las 12. Porque hoy en la mañana que amaneció, ellos acostumbraban a toda hora estar en contacto con él así, los mensajes. Entonces mandaron un mensaje ya en la mañana pues
del domingo, ellos ya no tuvieron, ya no pudo haber comunicación. El llamado de la familia es a las autoridades competentes a prestar toda la atención al caso e intensificar las búsquedas por las diferentes vías. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Los pobladores de Nueva Concepción en Choluteca podrán asistir al primer laboratorio clínico de la zona para atender su salud como parte de un esfuerzo entre la CESAL y varias empresas de Camarón. La noticia positiva es presentada por Banrural. No solo es una remesa, es salud, vivienda, educación, desarrollo. Dile a tus familiares en el extranjero que te envíen tus remesas por Banrural. Salud junto a varias empresas camaroneras del sur firmaron un convenio para la operación del primer laboratorio clínico ubicado en la Nueva Concepción del municipio del Triunfo. Está ya formalizando de manera legal este proyecto que se ha venido trabajando aproximadamente un año, y esto nos viene a ayudar a fortalecer nuestro municipio, principalmente nuestra parte costera, ¿verdad? Lo que es Azacualpa, Nueva Concepción, Ojo de Agua, viene a dar este impulso que se necesita para poder optimizar los servicios públicos en nuestro municipio El Triunfo. Este laboratorio vendrá a afrontar las necesidades de más de 15,000 pacientes de este municipio. A la demanda estamos hablando de, siendo el segundo municipio más grande dentro del departamento, viene a afrontar la necesidad de 15,000 pacientes que se evalúa, ¿verdad? Estamos hablando de una población de 62,000, 63,000 habitantes. Estamos hablando que no solo nosotros damos tratamiento o atención clínica médica a hermanos hondureños, sino que también nuestras puertas están abiertas para lo que son los hermanos nicaragüenses, y en su debido tiempo también damos atención a los hermanos migrantes. Dicho laboratorio será de gran beneficio para este municipio y sus municipios vecinos, logrando con esto disminuir la demanda de atenciones del Hospital General del Sur. Para Telenoticias Estelar, con edición de Luis Miguel Flores, les informó José Luis Barahona. Inicia Congreso de Cardiología para actualizar especialistas en el manejo de enfermedades cardíacas. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Este miércoles dio inicio el Congreso Nacional e Internacional de Cardiología, que contará con la participación de expertos nacionales e internacionales para exponer y actualizar sobre enfermedades cardíacas, que son la primera causa de muerte a nivel mundial, y Honduras no es la excepción. Este evento se desarrollará en una jornada híbrida y culminará el próximo domingo. Es que la Asociación Hondureña de Cardiología también ha tomado a bien poderla desarrollar en las dos formas, tanto virtual como presencial, este congreso, y así tener el personal de salud actualizado en temas de mucha importancia, tanto en la parte clínica como también en medicamentos que vienen a renovar y que vienen a mejorar las condiciones de salud de estos pacientes cardiovasculares. En Honduras son pocos los especialistas en cardiología, por eso la importancia del gremio para impulsar estas capacitaciones y conocer las actualizaciones de las enfermedades cardíacas. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mire, esta última hora de Naciones Unidas y que pertenece específicamente a una resolución de la Corte Internacional de Justicia que dice que todos los Estados miembros tienen el deber de prevenir el cambio climático. Y no se trata de que pertenezca o no a un acuerdo como el que no pertenece al Acuerdo de París, no, es que pertenece al derecho internacional y es obligatorio reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta, es decir, pertenece al derecho consuetudinario.
Así que no hay más excusas y quien no cumpla debe pagar legalmente las consecuencias. Atención con ello. Como atención también a este sistema que se encuentra, este sistema anticiclónico que ha estado sobre el territorio hondureño y se mueve para esta jornada de jueves cerca de la península de Yucatán. Desde allí estará generando un poco de inestabilidad para el área centroamericana. ¿De qué forma? Bueno, porque los vientos estarán rotando en ráfagas desde la parte este sobre el territorio hondureño y es importante atender justamente estos mapas porque con ellos se pueden prevenir naufragios cuando los vientos son acelerados y que son capaces, ¿verdad?, de hacer que quede a la deriva una embarcación que sea de medio o bajo calado. Mientras las posibilidades de lluvia pues sí avanzan sobre la región oriental con ingreso de humedad y también se extienden en algunos puntos de la costa norte. También tendremos incursión de micropartículas contaminantes 2.5 y 10 y que precisamente estarán moviéndose en la costa norte y hacia islas de la bahía, todos estos sectores con alta contaminación. 1.9 la altura máxima del oleaje en el litoral caribe y al salir del Golfo de Fonseca se espera 1.5 que es bastante normal con temperaturas que van hasta 38 en la zona sur, 29 y 33 aquí en el centro, 34 en el noroccidente y la región oriental con 31 con índice ultravioleta disparado a 12. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.